Y ahora a compartir la filmina. Dígame, doctora, si esta es la filmina. Sí, A ver. ¿Esta es? sí, esta es. Bueno, vamos a comenzar. Creo que ya vieron algo de la extinción del contrato de trabajo y algo del despido. No obstante lo cual, Sí, dieron preaviso. Ellos dieron la clase pasada con el doctor, dieron preaviso y el 245 me parece también. bueno, Sí, 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 sí. el despido con justa causa. Entonces, el despido con justa causa es aquella circunstancia en la cual el empleador tiene una razón fundada para despedir al trabajador. Que tiene una razón fundada, me voy a explayar ahora sobre qué sería una razón fundada. Pero esta indemnización, en principio, esta causal nos lleva indemnización, a menos que el juez diga lo contrario, pero en principio no lleva indemnización más que los rubros de pago obligatorio a la extinción del contrato de trabajo. El despido con justa causa, debemos tener en cuenta, para saber si el despido es con justa causa o no, el juez analizará, conforme al artículo 242, en cada caso las circunstancias particulares de cada relación para poder determinar si en un determinado caso hubo o no despido con justa causa. ¿Por qué digo dependiendo de las circunstancias? Porque de repente no es lo mismo evaluar la conducta de un trabajador portuario que en un exabrupto insulta a su jefe, por ejemplo, que la conducta de un empresario, de un gerente de banco que insulta a su superior. A eso me refiero cuando hay que ver las circunstancias particulares que entornan o entraman cada caso. El despido con justa causa necesariamente debe notificarse por escrito a la otra parte. Y acá voy a hacer hincapié en estos dos puntos del despido con y sin justa causa, porque es la mayoría de los casos donde intervienen los contadores en las empresas y, y por ahí no están del todo empapados de cómo debe ser la situación. El despido con justa causa, esa causa debe ser cualitativa o cuantitativamente grave. Es decir, cualitativamente grave quiere decir que, por ejemplo, un trabajador que tiene impecables antecedentes, pero que un día es descubierto mirando por la ventana, como tuve un caso, espiando por la ventana a las compañeras de oficina del baño, por ejemplo, es una causa de extinción. O que sustrajera algún dinero, por más que tenga 17 años de antigüedad y una conducta impecable, pero la sustracción de dinero o la sustracción de una herramienta del trabajo importa una falta grave porque importa la pérdida de confianza. Para que haya una justa causa de despido, cualitativa o cuantitativamente grave, debe haber un hecho objetivo, que, que tiene tal gravedad, cualitativa o cuantitativamente, que hace que uno pierda la confianza. De manera que la pérdida de confianza, como suelen ponerse a veces en los telegramas de despido, queda usted despedido por pérdida de confianza, no es una causal válida para despedir. Y en esos casos incluso se puede recurrir a un procedimiento abreviado previsto en la Ley de Procedimiento Laboral para no tramitar todo un juicio, porque es tan evidente que no se puede despedir por decir queda usted despedido por pérdida de confianza,
que incluso la ley autoriza a recurrir a un procedimiento abreviado, que el juez de solo leer eso se va a dar cuenta que está mal hecho ese despido. Y de la valoración cuantitativa de la injuria, se trata de muchos hechos antecedentes que han sido oportunamente reprochados al trabajador y dejándose constancia en el legajo personal de los mismos, de los incumplimientos o las faltas cometidas. Y después, en un momento dado, hay un último hecho, por ejemplo, un empleado que un día falta, que otro día llega tarde, que otro día deja las luces prendidas, que otro día vuelve a llegar tarde, que otro día vuelve a faltar sin aviso. Ese trabajador, antes de ser despedido, debe ser sancionado con apercibimiento o suspensión o llamado de atención, digamos, para que no se entienda que se consiente su conducta. Esto ya lo hemos hablado, de este tema hemos hablado, pero en otra oportunidad, pero este es el momento en el que hablamos de la desvinculación y de la extinción por voluntad, por voluntad de cualquiera de las partes. Entonces, ese legajo personal del trabajador deben constar las sanciones que se le van aplicando, los llamados de atención, para que después haya un último hecho que actúa, como les dije, como la gota que colma el vaso, la última cadena de una serie de inobservancias. Eso es lo que llamamos la valoración cuantitativa de la injuria, es decir, por la cantidad de pequeños hechos. La otra es cualitativa, que es un solo hecho que por su gravedad no consiente la prosecución de la relación laboral. También, en este sentido, recordamos que debe hacerse por escrito, como dije, y que tiene carácter recepticio y que se perfecciona cuando entra en la esfera de conocimiento de la otra parte, es decir, en este caso del trabajador, porque estamos hablando del despido con justa causa. Cuando entra en la esfera de conocimiento del trabajador o en el despido indirecto, en el caso de que sea el trabajador el que se considera despedido, cuando entra en la esfera de conocimiento del empleador. Cuando, cuando entra en la esfera de conocimiento, queremos decir que llega al domicilio donde el trabajador ha afirmado en la empresa vivir y que ese domicilio se debe mantener actualizado por lo menos una vez al año, porque es el que va a constar en el legajo personal y es en el cual el empleador va a poder acreditar que hizo la notificación. Cuando entra en la esfera de conocimiento, quiere decir que llega a su domicilio. Se considera recibida la comunicación del despido, aun cuando se rechace por parte del trabajador digamos, o quien lo reciba en el domicilio lo rechace. Y también se considera recibido cuando se le deja un aviso de que tiene que pasar por el correo a buscar la comunicación y no lo hace. Es instantáneo porque a partir del momento en que se notifica, y siempre que mandemos una notificación por escrito, debemos, en este caso y en todos los casos que mandamos una notificación por escrito, es necesario que nos cercioremos de que haya llegado al conocimiento o a la esfera de conocimiento de la otra parte, porque si no eso puede traer problemas en el cómputo de los tiempos y distintas situaciones que no vamos a ahondar ahora para no confundir, pero siempre hay que asegurarse de que llegue efectivamente al domicilio antes de mandar, por ejemplo, un segundo telegrama.
en el caso del empleador, debe verificar que haya llegado a la esfera de conocimiento o al domicilio del trabajador el telegrama de despido. Los antecedentes que tenga el trabajador deben hacerse constar en la comunicación rescisoria. ¿Por qué? Porque si no se hace todo lo que no se puso, y esto es muy importante, todo lo que no se puso en el telegrama o carta documento de despido no sirve para, todo lo que no se puso no puede adunarse, no puede acoplarse, no puede agregarse en la demanda posterior, por ejemplo, que inicia el trabajador. Si lo que el empleador no dijo si no habló de los antecedentes del trabajador, no puede hacer mención a los antecedentes. Eso es el artículo 223 respecto de la invariabilidad de la causa del despido. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué este criterio riguroso? Porque el trabajador, al recibir esta comunicación, ¿me están escuchando los chicos? Se escucha Sí, perfecto, profe. doctora. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. muy bien. Ah, bueno. Cuando llega, cuando llega a conocimiento del trabajador en este caso, porque estamos hablando del despido dispuesto por el empleador, cuando llega a conocimiento del trabajador, debe estar en condiciones de poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Cualquier duda me la van planteando Yo o tengo la dejan una. para después. Pero, sí, a ver. Pero mejor se me la van Usted haciendo dijo, ahora que voy aclarando. bueno, había dicho que se tiene que asegurar el empleador de que haya llegado el telegrama, el primero antes de mandar el segundo. Y eso solamente se le pregunta al trabajador si lo recibió o como No, hay que si ya asegurarse se en el recibió. correo. En el Ah, correo. ok, gracias. En el correo. Después vamos a ir viendo en otro momento en qué circunstancias, ustedes en la práctica van a ver en qué circunstancias puede haber necesidad de mandar un segundo telegrama. Por ejemplo, si el empleador lo intima, pongo un ejemplo, y el empleador lo despide y el telegrama no llega porque cada uno es responsable del medio utilizado para hacer una comunicación relativa al contrato de trabajo. Es decir, que si el empleador o el trabajador en su caso decide utilizar el telegrama, el correo, es responsable por el medio elegido. De manera que si, por ejemplo, el telegrama no llega a destino, y en ese interín el trabajador le manda un telegrama considerándose despedido, por ejemplo, por, por falta de pago de haberes o por... el trabajador no ha estado despedido, no ha llegado a su esfera de conocimiento porque, por ejemplo, el correo lo envió por error a otra sucursal. Entonces, el que primero se notificó en este caso es el empleador respecto del despido en el que se colocó el trabajador, por ejemplo, por la alegación de una injuria o por una intimación, por lo que sea. Entonces, cada persona que elige utilizar un medio de comunicación para hacer saber algo relativo al contrato de trabajo, carga con las consecuencias del medio elegido. Si es correo, es correo. Si no llegó por culpa del correo, no es imputable el correo, le podrá hacer una acción de daño al correo la persona damnificada, pero ese telegrama no llegó a destino. También no quiero pasar por alto que debe guardar proporcionalidad con el hecho cometido, es decir, que si el trabajador llegó 3 veces tarde y no tiene otros antecedentes, y la cuarta vez que llega tarde es despedido, hay una desproporción porque en ese caso pudo haber sido suspendido y no despedido, por ejemplo.
Recordamos que el principio cardinal es el de la continuidad del contrato de trabajo, el de su perdurabilidad, y no el de la extinción. Siempre vamos a estar, conforme al artículo 10, por la continuidad del contrato de trabajo. Bueno, con respecto a la notificación, dije se debe ser altamente elocuente, porque después, esto quiero que tengan en cuenta, en el telegrama de despido se deben hacer constar todas las causales y no se puede invocar otras que no hayan sido mencionadas en la comunicación, telegrama o carta documento de despido. ¿Alguna pregunta o sigo? Bueno, Nosotros le avisamos, doctora, si vemos en el chat alguna, no se preocupe. bueno, perfecto. Esa condición de la invariabilidad de la causa puede llegar a tener algún atenuante en el caso de que, por ejemplo, el empleador, el trabajador, no pudiera ignorar por qué hecho se lo estaba despidiendo. Cuando al momento de probar, el empleador va a poder probar, por ejemplo, que había tenido una denuncia voy a poner un caso extremo, había sido condenado por violación de una menor. Sí, bueno, es evidente que no podía ignorar la causa por la cual se lo despedía, aunque se le hubiera dicho por su conducta reprochable. Por su conducta reprochable y ha sido condenado por abuso de una menor, se entiende que concomitantemente un hecho tiene que ver con el otro. Pongo un caso extremo traído de los pelos, pero para graficar. Entonces, ¿estamos con el despido con justa causa? ¿Algo más para interrogar o sigo? Bueno. Después tenemos el despido sin causa. En el despido sin causa puede hacerse con o sin preaviso y puede hacerse por escrito o verbalmente. Porque si yo le digo, mandate a mudar, que no te quiero ver más, le digo al trabajador, lo estoy despidiendo verbalmente. Siempre hay una causa. Subjetivamente siempre hay una causa, solamente que, bueno, no se la hace valer. Tiene la facultad del empleador de no hacer valer la causa. Considerar simplemente que se extingue el contrato de trabajo. Recordamos que la estabilidad es impropia, así que puede despedir al trabajador pagándole las indemnizaciones correspondientes. Entonces, normalmente cuando el empleador despide al trabajador sin que haya una justa causa, el trabajador necesita de alguna manera acreditar que ha sido despedido. Entonces le va a mandar un telegrama al empleador pidiéndole ante despido verbal del día 7 de mayo de 2021, pido se me aclare situación laboral bajo apercibimiento de considerarme despedido. Ahí ese es el telegrama que va a mandar el trabajador, y el empleador, que esto suele pasar en la práctica, que a lo mejor lo echó, le digo, mandate a mudar, le dice, usted no ha sido despedido, se lo intima y se presenta a trabajar, por ejemplo. O ratifica el despido. Pero siempre en el despido verbal, el trabajador, para poder asegurarse, para poder acreditar que ha habido un despido, tiene que mandar, eso ya lo hace el abogado, tiene que mandar una notificación, una comunicación pidiéndose la clara situación laboral ante despido verbal. Otra cosita con relación al despido sin causa, que también puede hacerse por escrito. Comunico que a partir de tal fecha prescindimos de sus servicios. Puede llevar o no preaviso, eso ya lo vimos en la clase pasada, puede llevar o no preaviso
En caso de que el preaviso haya sido bien otorgado, paga la indemnización por antigüedad del 245. Si el preaviso no ha sido otorgado o ha sido otorgado por un plazo inferior al que correspondía, va a pagar la indemnización sustitutiva de preaviso y la integración del mes de despido. Esto es un caso muy frecuente, el del despido sin causa, que por ahí trae un poco de controversias en cuanto después a poder acreditar el trabajador. No le resulta difícil al trabajador, sino que ya aprovecha ese despido sin causa y ahí ya reclama mala categorización, mala jornada y aparece una serie de cuestiones ya judiciales litigiosas. Pero en principio este es el despido con causa y el despido sin causa. Recordamos también que debe guardar inmediatez con el hecho del despido, es decir, si el empleador, por ejemplo, va a despedir al trabajador, va a hacerlo por un hecho actual y no por un hecho que ocurrió hace un año, ¿no es cierto? Es decir, contemporaneidad, es decir, que el hecho haya ocurrido hace 2 días, hace una semana, hace 3 días, a menos que el empleador pudiera demostrar que él recién tomó conocimiento de un hecho acontecido en la empresa por culpa de un trabajador, y recién toma conocimiento de un hecho que ocurrido en un tiempo pretérito, en el pasado. Pero recién él se puede enterar, entonces en ese caso podría, si tiene prueba, demostrar que recién toma conocimiento de esa rotura de la máquina intencional hace 3 meses. Si no, debemos recordar siempre el principio de proporcionalidad, es decir, ir sancionando primeramente antes del despido, contemporaneidad, es decir, que sea inmediato al hecho que se le reprocha al trabajador cuando hay una justa causa. También no se puede sancionar 2 veces por el mismo hecho, es decir, que si ya ha sido suspendido por el mismo hecho, no por la misma naturaleza de hecho, sino por el mismo hecho. Es decir, si yo lo sancioné con suspensión por las llegadas tarde de los días 5, 10 y 15 del mes de mayo, después por los mismos días por las mismas tardanzas o llegadas tarde del día 5, 10 y 15 de mayo no lo puedo despedir. Lo que puedo hacer es despedirlo por otros días en que haya faltado, digamos, pero por el mismo hecho ya sancionado no se puede sancionar 2 veces. Y tampoco se pueden imponer al trabajador multas, eso ya lo dijimos, ni remuneración de la retribución como medida sancionatoria. Bueno, en el despido sin causa habíamos visto también que generalmente se trata de omitir el preaviso porque durante el tiempo de preaviso puede aumentar puede aumentar la antigüedad del trabajador o puede aumentar la edad la antigüedad del trabajador o puede haber aumentos de remuneraciones. Bueno, después tenemos las causas que afectan al empleador. Las causas que afectan al empleador pueden ser causas económicas. Causas económicas que serían la fuerza mayor y la falta o disminución del trabajo y la quiebra o concurso del empleador. El artículo 247 dice: en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo están en el mismo artículo. En caso en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley.
En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en el mismo semestre, debe comenzarse por aquel que tuviera menos cargas de familia. Esto lo van a leer en el artículo 247. Bueno, cuando hablamos de la falta o disminución de trabajo, la fuerza mayor, podemos decir que la fuerza mayor es un hecho imprevisto e impredecible, es decir, un hecho que no pudo preverse y que previsto no pudo evitarse. ¿Cuál sería, por ejemplo, un hecho de fuerza mayor? Generalmente son los llamados hechos del príncipe, es decir, aquellas circunstancias en que, por ejemplo, se trabaja con un laboratorio que trabaje con determinada materia prima o con determinados productos que vienen de otro país, una determinada sustancia o un determinado producto químico que viene de otro país y se cierra la importación. Ese es el típico caso, un hecho del príncipe. O, pongámosle, el material para cubiertas que no se fabrica en el país con un texturado determinado y se cierra la importación, no puede entrar al país. Bueno, la falta o disminución de trabajo, en cambio, es aquella que torna excesivamente onerosa la continuidad del contrato de trabajo. Lo torna altamente dificultoso. Y acá debemos señalar que no es muy fácil probar la falta o disminución de trabajo porque debe ser un hecho que no solo afecta a la economía general, sino que impacta también en que fuera de la crisis general que podría invocarse legítimamente para suspender o despedir a los trabajadores, debe impactar, hay que demostrar cómo impacta en la economía de esa actividad o de ese negocio, de esa industria o de esa explotación. La falta o disminución de trabajo se puede probar, hemos tenido algunos casos donde se ha podido probar con los balances anteriores de otros años, demostrando, por ejemplo, que se han tomado medidas diligentes para activar la productividad, como por ejemplo, cambio del local, refacciones del local, cambio de iluminación, cambiar la estética del local, publicidad invertida, inversiones en publicidad, todo eso debe estar acreditado para poder llegar el juez a pensar que aún pese a toda la buena voluntad que tuvo este empleador, se encontró frente a una real falta o disminución de trabajo que le impidió continuar con el contrato de trabajo. Excepción hecha de los últimos decretos de la emergencia, que después los vamos a ver. Lo que caracteriza a la falta o disminución de trabajo es la excepcionalidad, debe tener carácter excepcional, la perdurabilidad, es decir, por el simple hecho de por el simple hecho de encontrarse en dificultades, ya no puede recurrir a este procedimiento de despedir personal. Simplemente hay que empezar por medidas menos drásticas, como por ejemplo la suspensión de los trabajadores, por esta causal. Y por otra parte, hay que agotar las instancias de mejora de la situación hasta poder demostrar que fue insuperable. Es decir, que no le es imputable ajenidad
ajenidad, inimputabilidad y perdurabilidad. Cuando se habla de comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad, y cuando se refiere a los del primer semestre, a los que ingresaron el mismo semestre, esos semestres se cuentan por año aniversario. Cuando ocurre la falta o disminución de trabajo, el despido por falta o disminución de trabajo, no se incluye a la mujer que está con licencia por maternidad, pero y sí excluye a los delegados gremiales que pierden la unidad de representación. Por otra parte, también hay que tratar por ejemplo, en caso de cierre de algún establecimiento, aquel que cuente con personal de menos antigüedad, es decir, hay una serie de situaciones que hay que evaluar, que se podrán evaluar en el procedimiento preventivo de crisis, sin cuya realización los despidos por falta o disminución de trabajo no se viabilizan. Es decir, que es una condición sine qua non para que proceda esta medida del despido por falta de disminución de trabajo, que se recurra previamente al procedimiento preventivo de crisis previsto en los artículos 98 a 105 de la ley 24013. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de una instancia en la que el empleador se presenta ante la Dirección Provincial del Trabajo y lleva consigo todo el material que tenga para acreditar, porque es preventivo, es decir, lo que se trata es de evitar llegar a los despidos, por eso es preventivo de crisis. El empleador se presenta ante la Dirección Provincial del Trabajo munido de toda la documentación que le pueda servir para demostrar ante la autoridad administrativa que se han tomado las medidas para arribar a una solución y que no se ha podido. El Ministerio de Trabajo tiene 48 horas para citar al sindicato, quien a su vez también debe comparecer, y dentro de los 10 días va a fijar una audiencia para ver si se ha arribado o no a un acuerdo entre el sindicato y el empleador. Si transcurridos los 10 días no se pide el Ministerio de Trabajo, porque puede ocurrir que haya una homologación, que pueden llegar a un acuerdo o pueden no llegar a ningún acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, el empleador procederá a despedir a los trabajadores si dentro de los 10 días no tienen una notificación del Ministerio de Trabajo sobre las tratativas que han estado llevando a cabo. Esto es más que nada un procedimiento formal, y mientras se está tramitando el procedimiento preventivo de crisis, el empleador no puede tomar la medida per se de despedir a los trabajadores, porque entonces en ese caso ese despido no será válido, ni el sindicato puede hacer huelgas mientras está en la negociación por ante el Ministerio de Trabajo. A ver si me queda algo más. Bueno. Recordamos también que se es un poquito estricto, pero es un punto de inflexión. Se analiza con criterio estricto, pero porque esto marca un punto de inflexión en el principio de continuidad del contrato de trabajo, y en cuanto decimos que el trabajador, como no asume el riesgo empresario, es decir, que si el trabajador no participa de las ganancias, tampoco participa de los riesgos. Pero con buen tino el legislador puso esta causal de extinción por falta de disminución de trabajo
y le cabe a los jueces aplicarla con criterio racional y equitativo, porque puede ocurrir que un empleador realmente no pueda continuar pese a no por casualidad, ahora en esta pandemia se ha prohibido los despidos y suspensiones por falta de disminución de trabajo. Es decir, que podía hacerse lugar en alguna época debidamente fundado a esta solución en la cual el trabajador va a cobrar una indemnización reducida a la mitad y causa alguna liberación, una liberalidad para con el empleador. Bueno, seguimos entonces. Las pymes también pueden recurrir a este procedimiento también por ante el Ministerio de Trabajo, también tienen una posibilidad negociadora y pueden acordar con el sindicato un tiempo en el cual van a negociar y pueden incluso lograr algunas, a través de la asociación sindical que representa a los trabajadores de esa empresa, pueden llegar a alguna, a la modificación de algunas cláusulas contractuales del convenio colectivo para poder mantener a la pequeña pyme en actividad. Es decir, es como una reducción de ciertos derechos que pueden estar contemplados en la ley para poder continuar con el contrato de trabajo. Esto lo hace el empleador con la asociación sindical, en el caso de las pymes. Bueno, después seguimos con, hasta acá estamos, la quiebra o concurso del empleador. La quiebra o concurso del empleador no significa que el contrato inmediatamente se extingue. El contrato puede continuar. El contrato o los contratos. La quiebra del empleador significa el desapoderamiento de los bienes y que entra a intervenir el juez de la quiebra, porque está declarado en quiebra, significa el desapoderamiento de sus bienes, y el síndico a manejar la empresa. En cambio, en el concurso de acreedores, los trabajadores siguen trabajando mientras el empleador gestiona con los acreedores el pago de sus acreencias. Puede devenir después la quiebra o no, depende de lo que se arregle. En principio, el que va a intervenir es el juez de la quiebra, ¿no es cierto? Para determinar si la quiebra es dolosa o culposa. Si la quiebra es sin culpa del empleador, lo que se va a hacer es pagar la indemnización, la mitad del artículo 245, es decir, la indemnización prevista en el artículo 247. En todos los demás casos que haya imputabilidad en cabeza del empleador, se va a pagar la indemnización completa. En general, entiendo que la mayoría de los jueces se inclinan por la aplicación del artículo 247 y la inimputabilidad de la quiebra del empleador. Con la quiebra del empleador, digamos, el contrato queda como en suspenso durante 60 días, transcurridos los cuales el juez de la quiebra va a determinar si la empresa sigue o no sigue, o si sigue en una parte y en otra parte no. En este caso, si digamos, transcurridos los 60 días, no continúa el establecimiento, los trabajadores solo van a percibir la indemnización por antigüedad,
pero no el preaviso ni la integración, porque esto está dispuesto en la ley, es por una manda legal. Puede, en cambio, ocurrir que el síndico determine qué trabajadores, si el juez dice que se puede continuar con los contratos, pero no en su totalidad. Entonces, hay trabajadores que van a continuar trabajando y otros que van a ser despedidos. En ese caso, cuando los trabajadores que no son elegidos por el síndico para continuar en la explotación van a percibir la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración, porque esto obedece a una disposición del síndico. Y van a tener que ir a verificar sus créditos a la quiebra. Ya sea por medio del pronto pago o la verificación. El pronto pago es cuando los créditos no son litigiosos y la verificación es cuando los créditos son litigiosos. Respecto de los trabajadores que han sido elegidos por el síndico para continuar en la empresa, estos trabajadores se les paga la indemnización por antigüedad y los contratos se reconducen, es decir, pierden la antigüedad que tenían en otro punto de inflexión muy grave o muy serio con relación al principio de continuidad y la transferencia y todo lo que venimos viendo, lo que hemos visto hasta acá, pierden la antigüedad y comienzan a adquirir una nueva antigüedad. Lo mismo pasa si, es decir, que esto le va a pasar al adquirente de la quiebra, al que compra, al que adquiere una empresa en situación de quiebra, van a reconducirse los contratos, es decir, que van a iniciar un contrato nuevo y pierden la antigüedad habida anteriormente, respecto de la cual van a tener que ir a verificar los créditos al juez del concurso. Cuando se inicia el juicio laboral, al trabajador se le pregunta, porque el derecho laboral tiene un orden tuitivo, el derecho civil se habla de la igualdad de partes. Entonces, cuando se inicia, el trabajador inicia un juicio laboral a raíz de la quiebra o anterior a la quiebra, entonces se le consulta si va a continuar en el juzgado laboral o hasta la sentencia y después se va a mandar el expediente al juez de la quiebra o si quiere pasar el expediente directamente al juez de la quiebra. Naturalmente que todos los abogados optan por seguir en el proceso laboral hasta obtener la sentencia que después va a pasar al juez de la quiebra. Las causas biológicas tenemos la muerte. La muerte puede ser del trabajador o la muerte puede ser del empleador. La muerte del empleador no necesariamente significa que los contratos se tengan que extinguir. ¿Por qué? Porque si los herederos pueden continuar o continúan o pudieran continuar o continúan de hecho con la actividad, no hay ningún inconveniente, siguen los contratos. El problema de pagar la indemnización reducida del artículo 247 se presenta cuando, por ejemplo, se trataba de un médico que al morirse se cierra su consultorio
Entonces no pueden continuar trabajando. O podría ser el caso de un sastre, o de un enfermero, o de una peluquera. Pero porque no podemos obligar a los herederos a que se hagan cargo de la peluquería, ¿no es cierto? O del negocio de que se trate. Pero si la actividad sigue, no hay inconveniente. En este caso, la indemnización es la correspondiente al artículo 247. Es decir, la mitad del artículo 245, la muerte del empleador cuando los herederos o sucesores no continúan con la misma actividad. Es decir, se extingue la razón de ser del contrato. Cuando se trata, bueno, la muerte lo vemos acá, causas que afectan al trabajador. Las causas que afectan al empleador, entonces tenemos las causas económicas y las causas biológicas, donde está la muerte. Las causas que afectan al trabajador, tenemos la incapacidad absoluta, la inhabilitación, la jubilación ordinaria y la muerte. Cuando hablamos de incapacidad absoluta del trabajador, nos estamos refiriendo tanto a la incapacidad proveniente de la ley de riesgos de trabajo como de la incapacidad absoluta a raíz de una enfermedad o accidente inculpable. Sabemos ya la diferencia entre un accidente o enfermedad inculpable y un accidente o enfermedad profesional. Sabemos también que cuando hay una incapacidad absoluta, el trabajador no va a poder seguir trabajando porque tiene más de 66%. Entonces, acá lo que tenemos que ver es este artículo 212, en su cuarto párrafo especialmente, porque en los párrafos primeros vimos que si el trabajador tiene una incapacidad menor, el empleador tiene el deber de darle tareas acordes. Si no quiere darle tareas acordes, le va a pagar la indemnización del 245. Pero si puede demostrar que no tiene tareas acordes a la capacidad reducida del trabajador, le podrá pagar la indemnización prevista en el artículo 247. Acá estamos hablando de incapacidades parciales. Pero cuando el trabajador tiene una incapacidad que ya es absoluta, que es la superior al 66%, el trabajador no puede trabajar. Entonces, ningún tipo de actividad que le dé el empleador puede serle útil porque no se trata de que tenga una laborterapia, sino un trabajo efectivo. Entonces, en ese caso, el empleador le tiene que pagar, y esto no lo suelen recordar en el examen, tiene que pagarle en caso de incapacidad absoluta del trabajador, pongámosle inculpable. Se incapacitó un domingo que venía con su familia, chocó y quedó incapacitado, no puede manejar más. Bueno, acá le paga el artículo 212, cuarto párrafo, que es la indemnización del artículo 245 por la pérdida de chance. Pero este mismo artículo 212, cuarto párrafo, también dice que es acumulable a cualquier otro beneficio que pueda tener el trabajador. Entonces, esto es lo que quiero que recuerden, porque tampoco lo suelen saber cuando lo preguntamos. Si el trabajador se incapacita a causa de una enfermedad o accidente profesional, es decir, por el hecho o en ocasión del trabajo,
va a percibir de la ART la correspondiente indemnización, pero a su vez, este empleador que le estaba pagando a la ART para que cubra las contingencias de enfermedad o accidente del trabajador, va a tener que pagar de su bolsillo, a su vez, y aparte de la indemnización prevista en la Ley de Riesgo de Trabajo, va a tener que añadirle una que paga de su propio bolsillo, que es la del artículo 245, por la pérdida de chances del trabajador. Es decir, porque no va a poder trabajar más. A mi gusto, para mi gusto, de dudosa justicia, porque, bueno, pero debería hacerse cargo el sistema de seguridad social de estos casos y no ponerlos nuevamente en cabeza del empleador. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigo entonces. La inhabilitación. La inhabilitación del trabajador se produce cuando el trabajador pierde la matrícula o el título habilitante por alguna causa que le pueda ser imputable o no imputable. Los ejemplos más cotidianos que podemos tener es, por ejemplo, el del transportista o el de un médico. Si el transportista, el conductor de colectivo o de camión, tiene un accidente como consecuencia de una culpa, de un obrar levemente culposo, o que no le, o respecto del cual no tiene culpa, una culpa muy leve o que no tiene culpa, entonces va a percibir la indemnización del artículo 247. Si 245, y si hubiera habido culpa de su parte, entonces allí, al perder la habilitación, va a percibir la del artículo 247, si hubiera habido algún tipo de responsabilidad de su parte. La jubilación ordinaria es la que se obtiene transcurridos 60 años, llegado a los 60 años la mujer y 65 años el hombre, y la mujer con opción a trabajar hasta los 65 años. La jubilación ordinaria es una causa de extinción del contrato de trabajo que, junto con la renuncia y con el mutuo acuerdo extintivo expreso, no lleva indemnización. Aquí lo que ocurre con el tema de la jubilación es que cuando el empleador sabe o toma conocimiento que el trabajador está en condiciones de jubilarse, debe intimarlo a que se jubile. Intimado el trabajador a jubilarse, debe iniciar los trámites jubilatorios. Ese lapso de un año por el cual el empleador le mantiene el contrato opera como un preaviso de que el contrato se va a extinguir transcurrido ese año. Si el trabajador en el transcurso de ese año obtiene la jubilación, el empleador no tiene que esperar el final del año para rescindir el contrato. Si ya tiene la jubilación, pasa a percibir
el haber jubilatorio en vez de el sueldo. Es decir, no hay obligación del empleador de esperar un año, aún habiendo obtenido la jubilación, para retirar al trabajador del empleo. Igualmente, si llegado al año el trabajador no obtiene la jubilación, si llegado al año el trabajador no ha obtenido la jubilación por rémoras del sistema, por lo que sea, el empleador puede dar por extinguido el contrato sin obligación de pagarle nada más que los rubros de pago obligatorio. Algo le quería decir, se me fue. En este caso, este plazo de espera, dije que opera como un preaviso, que no tiene obligación de esperar el año, que no tiene que darle las 2 horas diarias para que vaya a buscar un nuevo trabajo. Porque recordamos que durante el preaviso, según el artículo 239, había que darle 2 horas diarias para que vaya a buscar un nuevo trabajo o juntar todas las horas en varias jornadas. En este caso no, porque se supone que el trabajador va a entrar en el sistema de pasividad. O sea, no tiene que buscar, no tiene que darle las 2 horas para buscar un nuevo trabajo. El trabajador, en caso de jubilación ordinaria, entonces es un caso que no lleva indemnización. Pero si el trabajador vuelve a trabajar a las órdenes del mismo empleador, acá nace un nuevo contrato. Y al nacer un nuevo contrato, al extinguirse este segundo contrato, si el empleador, el trabajador, pongámosle que se extinga por despido del empleador, pongámosle que se jubiló la mujer a los 60 años, entra a trabajar nuevamente con el mismo empleador y trabaja hasta los 65 años. A los 65 años es despedida sin causa. Se van a computar solamente esos 5 años, pero no se va a computar el tiempo anterior. Esta es digamos, la interpretación que cabe para el caso del trabajador jubilado que reingresa al empleo. Cuando el trabajador jubilado reingresa a un nuevo empleo, sigue aportando al Fondo Nacional del Empleo. La otra causal es la muerte del trabajador. La muerte del trabajador se reduce a algo muy simple para mí. Estoy mirando si me olvidé de decir algo. Bueno. En el caso de muerte del trabajador, se extingue el contrato de trabajo. Y acá tenemos los artículos, el artículo 38 de la 24038 o el artículo 52 de la 24241, que nos van a marcar quién es la persona, quiénes son las personas beneficiarias, que serían la viuda, el viudo, la conviviente, el conviviente. Se aplicará aquel que resulte más favorable para la obtención del beneficio, porque, por ejemplo, el artículo 53 de la 24241 habla de la conviviente o conviviente, del conviviente o la conviviente, mientras que el artículo 38 del decreto 3087, la vieja ley de jubilación, la 18037, perdón, no contempla al conviviente, habla de la viuda o el viudo, hijos menores hasta los 18 años y hijos a cargo. Pero ese es un problema del cual se debe desentender el empleador, porque si no sería una complejidad para el empleador saber, y esto sí nos ha pasado muchas veces en el juzgado,
de no saber a quién pagar. Me detengo. Esta percepción de la indemnización, ¿no es cierto? Del artículo 247 se percibe iure propio y no iure hereditatis, es decir, con la sola acreditación del vínculo sin necesidad de hacer un juicio sucesorio. Ahora, ha pasado que el empleador paga a la viuda y después aparece la concubina o un hijo menor que tenía por ahí con alguien. Para evitar toda esta cuestión farragosa de a quién tengo que pagar, porque el que paga mal paga 2 veces, y si yo le pagué a la concubina y después apareció la mujer, vamos a tener que pagar 2 veces. Entonces, lo que debe hacer el empleador directamente a la muerte del trabajador es consignar judicialmente el monto de la indemnización que corresponde al trabajador y que el juez se encargue de ver a quiénes se les va a pagar esa indemnización. Eso es lo que les tiene que quedar en claro a ustedes. Bueno. Despido indirecto. Extinción por voluntad del trabajador, despido indirecto. La renuncia y el abandono. El despido indirecto es el que hace referencia el artículo 246, que es cuando el empleador tiene para con el trabajador conductas que impiden la prosecución del vínculo laboral. Generalmente, en el 90% de los casos, esas causas son que el trabajador no está debidamente registrado. A veces el trabajador aguanta, tolera la falta de registración por un determinado tiempo. Después, o bien ocurre un hecho que ya está cansado, que la plata no le alcanza y está cobrando media jornada y trabaja jornada completa, entonces por ahí consiguió un nuevo trabajo y ya intima al empleador. O aprovecha que hay alguna situación que le es desfavorable, maltrato, por ejemplo, del empleador, entonces se considera despedido indirectamente. Es decir, por un hecho del empleador o por una omisión del empleador que le causa agravio que torna imposible la prosecución de la relación laboral. Que generalmente, les repito, es por falta de registración o mala registración, deficiente registración, en los términos que después vamos a ver, que ya hemos visto también, de la 24013. Entonces, el trabajador siempre, antes de considerarse despedido, salvo que sea un hecho muy grosero, como que el empleador le hubiera pegado una paliza, por decirle, siempre tiene que intimar la rectificación mediante telegrama al empleador para darle la posibilidad de reacomodar su conducta, ¿no es cierto?, de rectificar su conducta. Es decir, si el problema está siendo la falta de pago, antes de considerarse despedido, debe intimar al empleador a que le pague los haberes adeudados, incluso haciendo reserva de prestar servicios, haciendo reserva de prestación de servicios, o sea, reteniendo la prestación de servicio. Otra causal que generalmente ocurre es cuando intiman la debida registración en los términos de la ley 24013, ya sea porque están trabajando media jornada y corresponde jornada completa, o porque están mal registrados con una fecha posdatada, o porque están en negro,
o porque perciben una remuneración menor a la que debieran percibir, que son las hipótesis de los artículos 8, 9 y 10 de la 24013. Intiman frente a la, intiman por el término de 30 días para poder cobrar la cuarta parte corresponde por la 24013. Pero si es por el despido nomás, pueden intimar que se les aclare por 48 horas, pongámosle, que se registre, que es lo que muchas veces ocurre, el abogado lo hace mal, entonces intima por 48 horas que le registre bien la relación laboral, que yo empecé a trabajar en tal fecha, en tal categoría y tantas horas, y bueno, entonces, si el empleador le niega lo que el trabajador afirma, por ejemplo, le niega la categoría, o le niega la jornada, o le niega la remuneración, o le niega la relación laboral, porque estaba en negro, entonces el trabajador se manda un segundo telegrama considerándose despedido. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se me entiende? Se ve que sí, doctora, porque nadie está preguntando, Bueno, así que... entonces, en este caso, termino esta idea y después seguimos. Déjenme terminar este punto. Entonces, en este caso el trabajador va a mandar un segundo telegrama considerándose despedido. Es decir, primero intimó que el 90% de los casos que tenemos es por falta de registración, que piden aclaración, piden rectificación de la fecha de ingreso, debida registración o por estar en negro. Pido me registre correctamente, dado que empecé a trabajar en tal fecha y me encuentro sin registración, etcétera, etcétera. Y entonces, frente a la negativa del empleador, se considera despedido. Entonces, después, por supuesto, si nosotros los jueces confirmamos que trabajaba más de lo que, o que trabajaba y no estaba registrado, o que trabajaba en la jornada, una jornada superior a la media jornada, o trabajaba en una categoría distinta a la que figuraba en los recibos, ese despido fue legítimo, se consideró legítimamente en situación de despido. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sigo a ver si terminamos este punto, que ya nos quedan 10 minutos. Bueno. Esta es la situación de despido indirecto. Generalmente, esto lo vamos a volver a ver, pero ya les digo, ahora cuando hablemos de las indemnizaciones agravadas, que ya lo hemos visto también en otras veces, no es que lo vamos a ver primera vez, como esta es causal de despido, la falta de registración. Ese despido comprobado que fue por el juez, que tenía razón cuando intimó, se consideró legítimamente en situación de despido. Por supuesto, con la indemnización correspondiente de los artículos 232, 233 y 245. La renuncia. La renuncia del trabajador es otra de las causales. Dijimos la jubilación, digo porque a veces pregunto en el examen, ¿qué causas de extinción no llevan indemnización? La renuncia del contrato de trabajo no lleva indemnización. Lo mismo que la jubilación, que después vamos a ver qué puede pasar con la renuncia. La renuncia, bajo pena de invalidez, deberá ser hecha por telegrama colacionado, remitido personalmente por el trabajador o ante la autoridad administrativa del trabajo, la que en un plazo estipulado deberá comunicar a la empleadora la renuncia del trabajador. Muy bien. En principio, si el trabajador renunciara, tendría que preavisar, pero sabemos que el preaviso no existe para el trabajador, a menos que se tratara de personal jerárquico de alguna empresa, esos casos excepcionales donde puede, su renuncia intempestiva, causar un perjuicio a la empresa que se trate.
La renuncia, entonces, es un acto formal. Puede ocurrir, y suele ocurrir a veces, la renuncia negociada. Es decir, el trabajador renuncia, tal vez a propuesta del empleador, y se acuerda una indemnización. ¿Podrá eventualmente el trabajador, porque uno se pregunta por qué el trabajador va a renunciar? Bueno, sí, a veces consiguió un mejor trabajo. Entonces uno se asegura de que le mande el telegrama de renuncia. Condición sine qua non para que un trabajador deje de trabajar en el negocio, actividad que sea. Que me mande, si el trabajador le dice no voy a trabajar más, mándame la renuncia. Y si no manda la renuncia, hay que intimarlo a trabajar dentro de las 48 horas, inmediatamente. No valen las palabras. Entonces, el trabajador podría invocar un vicio del consentimiento, que sería error, dolo, violencia o intimidación. Son los vicios del consentimiento. La mera denuncia, la mera amenaza de una denuncia penal no sería causal que justifique que el trabajador sea considerado despedido. Mirá que te voy a denunciar penalmente, se le dice al empleador. Te voy a denunciar porque acá está faltando materia prima, me están robando material de la obra, me están robando los focos de luz, me están robando las herramientas, me están robando mercadería. El trabajador no tendría problema en que se haga una denuncia porque tiene la conciencia tranquila y sabe que no tiene, es decir, eso no sería una intimidación. Pero si, por ejemplo, el trabajador pudiera demostrar que tenía a su mujer enferma, con tratamiento oncológico, y que precisaba una medicación muy costosa, pongamos un caso hipotético, para salvarle la vida, y que en conocimiento de esto el empleador le ofrece una suma de dinero que le permitía comprar el remedio, pero que a cambio, que la suma de dinero no era tanta, pero sí era mucho para el trabajador. Entonces el empleador le dice, bueno, yo te doy la plata y vos comprás el remedio, pero renunciás. Y arreglamos como una gratificación que siempre aparece, como la renuncia negociada siempre aparece la renuncia a cambio de una gratificación. Sí. Vamos a hacer aparecer como que esto es una gratificación por los años de servicio. Bueno, ese trabajador después, con los antecedentes médicos de su señora y con la factura de la medicación que tuvo que comprar, etcétera, podría acreditar que hubo un vicio de la voluntad, que no fue libre cuando dijo renuncio. Bueno. A ver si hay algo más sobre la renuncia. No sirve la renuncia por correo electrónico. Por supuesto, se deben pagar los rubros de pago obligatorio. Ah, y esto, no me quiero olvidar. El caso de la mujer que renuncia, que es el caso de la mujer que vuelve del periodo, artículo 183, creo que es, la mujer cuando termina su periodo posparto, es decir, los 45 días posteriores al parto, y se va a reintegrar, tiene la posibilidad de volver al trabajo o de acogerse a expresa o tácitamente, expresamente diciéndolo o no presentándose dentro de las 48 horas, a una compensación por tiempo de servicio equivalente a el 25% de la indemnización del artículo 245, que es el caso, sería de la renuncia de la mujer
sería otro caso de renuncia que hay en la ley, que es el caso de la renuncia de la mujer que decide no seguir trabajando y que se va a quedar a cuidar a su hijo, pongámosle. Entonces tiene ese 25% de compensación. Es el 183, ¿eh? 183, sí. El abandono. El abandono del contrato de trabajo es cuando el trabajador se va, deja de concurrir. No cualquier situación es abandono, pero yo diría que si un trabajador ya lleva 2 días de ausencia, hay que intimarlo a que se presente a trabajar, por las dudas, para abrir el paraguas. El abandono se configura cuando el trabajador se va sin intenciones de volver. Entonces, pongámosle que el trabajador hace 3 días que no viene. Siempre aconsejo no dejar pasar mucho tiempo desde que el trabajador se fue para intimarlo. No vaya a ser que en una de esas nos gane de mano y nos mande el telegrama. Entonces, si lleva 2 días sin asistir, lo intimamos a que se presente a trabajar. En caso de que el trabajador diga, lo que pasa es que yo estoy muy enfermo, estoy hospitalizado y por eso no pude avisar, perdóneme, hace 2 días que no puedo ir porque tuve un accidente en la moto. Bueno, no es abandono de trabajo. Cabrá a lo mejor un llamado de atención, ¿por qué no hizo avisar con alguien? Si tiene familia, digamos, pero no es una causal de abandono. El abandono se configura cuando el empleador lo intima por un plazo no menor a 2 días hábiles, como prescribe el artículo 57 para la intimación que le hace el trabajador al empleador, equiparando de acuerdo a las modalidades de cada actividad, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero en principio la intimación siempre debe ser por un término de 2 días, no menor a 2 días, para que se presente a trabajar. Si el trabajador no se presenta a trabajar, si el trabajador no se presenta a trabajar debidamente intimado al domicilio que el empleador tiene constituido en la empresa, porque si lo intimo que se presente en otro domicilio, por supuesto que no va a ser lo mismo. Si el empleador lo intima que se presente a trabajar y no se presenta en el plazo convenido, el empleador, para configurar la figura del abandono de trabajo, debe mandarle un segundo telegrama. Si no le mandó el segundo telegrama, el contrato sigue vigente. Porque la mera intimación que no se hace efectiva no pasa de una mera intimación. Mandándole un segundo telegrama donde lo considera incurso en abandono de trabajo. Es decir, que si un día el trabajador aparece, le deberá los rubros de pago obligatorio. Es decir, es como digamos, constituirlo en mora. Constituirlo en mora para que se presente y hacerle efectivo el apercibimiento. Bueno, ¿qué hora es? 16:31. ¿Seguimos o dejamos? Yo diría, doctora, dejar y empezar con la D de extinción por voluntad de ambas partes el miércoles, porque no son 4:30 exacto. Sí, 4:31. Bueno, perfecto, gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo, chicos, nos vemos. Bueno, adiós, alumnos. Bueno, hasta el miércoles. Avísame cuando